Reflexiones por la ciudad. La dimensión económica en la Ciudad de México. El acceso y reparto de los recursos económicos, locales y los federales para la Ciudad de México son tema fundamental para la generación de políticas públicas. Es necesario encontrar alternativas para el financiamiento de la ciudad, el desarrollo de nuevos instrumentos fiscales que puedan incorporarse para apoyar la construcción de un nuevo modelo y proyecto de ciudad. Sobre todo, con una mirada a mediano y largo plazo. El mercado inmobiliario, la oferta de servicios, el comercio de abastos, la recaudación fiscal, la planta productiva están sujetos a una fuerte especulación. ¿Cómo recuperar la plusvalía generada por la sociedad? ¿Cómo romper la desvinculación que existe entre la asignación de recursos públicos y la provisión de la planeación urbana? Para discutir sobre estos y otros temas, les invitamos a quedarse con nosotros en Reflexiones por la Ciudad. La Ciudad de México, como el resto de las ciudades del mundo, está enfrentando una estrechez en su financiamiento. Las ciudades van creciendo y el hecho de que crezcan hace que tengan unas mayores necesidades de recursos. Pero además van apareciendo, con el desarrollo de las tecnologías, con los nuevos acuerdos sociales, necesidades que antes no existían. Ahora se habla del Internet público. Bueno, ese no, hace 30 años no era una variable, ¿no? Ahora se están utilizando por razones de seguridad los sistemas de vigilancia a través de cámaras, que hace 40 años tampoco era un elemento muy importante. Van apareciendo, junto a las crecientes demandas de las necesidades ya existentes, van apareciendo nuevas necesidades. Y esto hace que las ciudades, y la Ciudad de México no es la excepción, requieran cada vez de mayores recursos. Y esto quiere decir cada vez de una mayor diversidad de fuentes de financiamiento. La diferenciación entre recursos federales y recursos locales es importante tenerla en mente, ya que es el vínculo más directo con la capacidad del gobierno local de tener una atención a sus ciudadanos. ¿Cómo se llega a los recursos? La federación imponiendo gravámenes, imponiendo impuestos, cobrando por servicios públicos que presta de manera directa. En general, la actividad económica la grava la federación. Los estados, las entidades federativas, la Ciudad de México como una de ellas, prescinden de gravar sobre las mismas áreas de la economía para no generar distorsiones y a cambio de eso obtienen una participación, un porcentaje de participación sobre lo que se genera del impuesto, principalmente vinculado con la actividad económica propia y complementado con algún criterio de apoyo al desarrollo de una determinada entidad. En comparación, la Ciudad de México tiene los gravámenes, el más poderoso, el que genera más ingreso, por eso lo llamo poderoso, es el de nóminas. El segundo impuesto de mayor cuantía en su recaudación es el impuesto predial. Este impuesto tiene una enorme riqueza de posibilidades. Puede tener implicaciones de política pública muy directamente vinculadas con la planeación, los asentamientos, la distribución de la riqueza en la ciudad. El otro impuesto que existe y en el cual la federación, justo al contrario de lo que hace en otras áreas las entidades federativas, prescinde de cobrarlo, es el impuesto de adquisición de inmuebles, que si no estoy mal debe de ser la tercera fuente de ingresos propios de la ciudad. Este grava cualquier transacción de inmuebles que haya, cualquier compraventa, el adquirente de la vivienda, el adquirente del inmueble, no solamente la vivienda, debe de pagar un impuesto. Estos tres conceptos generan más o menos el 70% de los ingresos propios de la ciudad y el otro 30% se divide en cuestiones como tenencia, servicios que se prestan, de agua, etcétera. Pero los grandes impuestos de la ciudad están vinculados con actividad inmobiliaria, con riqueza inmobiliaria, y uno se cuelga de un costo de tipo laboral. En el sistema fiscal mexicano, los gobiernos municipales tienen la facultad de manejar su hacienda y de generar recursos propios. Entre estos recursos propios, el más importante por mucho es el predial. Sin embargo, nuestro predial es un predial muy bajo, ¿sí? No andamos alrededor del 0.5% del PIB, cuando hay países que pueden llegar al 2 o 2.5 del PIB. Ahora, la Ciudad de México captura
como alrededor del 38 o 39% del total del predial que se genera en el país. Esto quiere decir que, bueno, la Ciudad de México está mal, pero no tan mal como estarían muchas otras ciudades. Pero en realidad, en el caso mexicano, se presenta este fenómeno que se le llama pereza fiscal, que es que los municipios no se preocupan demasiado por estar mejorando su captación de recursos propios, sino que dependen mucho de las transferencias que se hacen desde la federación. La federación cobra los grandes impuestos nacionales, como el impuesto de la renta y el IVA, y una parte de estos impuestos se vuelve a repartir entre las entidades federativas y los municipios. A esto es a lo que se le llaman transferencias federales. Los recursos propios, los que capta la ciudad con su propia política fiscal y financiera, le permiten obtener más de la mitad de los recursos que se requieren y que se ejercen en el gasto programable de la ciudad. Y eso le da una buena capacidad de autonomía en el ejercicio del gasto. En la Ciudad de México, un alto porcentaje, casi un 70%, son recursos que ejerce el gobierno central y el resto va a las delegaciones. Aquí el tema es cómo conciliar las necesidades de la población, sobre todo en términos de proximidad física con las autoridades, sabiendo que tienen menos recursos para resolver asuntos de bienes públicos, temas de infraestructura, de equipamiento, el problema de la basura, las calles, el asfaltado, todo ese tipo de necesidades, que es lo que requiere el ciudadano en corto. La captura de la valorización del suelo debe ser una fuente importante de financiamiento. La Constitución, en su artículo 115, faculta a los municipios para gravar los cambios de valor de la propiedad, pero no se usa. Hay una enorme resistencia de grupos de poder y de las autoridades que se benefician de hacer estos cobros, pero por debajo de la mesa. Hay algunos conceptos como la contribución de mejoras, en los cuales el gobierno, los ciudadanos a nivel privado, a nivel grupal, se ponen de acuerdo para compartir el esfuerzo de llevar a cabo una obra de infraestructura relevante, una obra necesaria para la comunidad, en donde los recursos pues, se comparten entre el gobierno que aporta los recursos de la ciudadanía concentrados en esta entidad, con aquellos recursos de las personas que van a tener un beneficio directo por la obra que se haga. Esto fue muy valioso durante muchísimo tiempo para introducir agua potable, para introducir drenaje, para introducir banquetas, para introducir pavimentos en colonias proletarias en donde el Estado no tenía la capacidad de generar esa inversión por sí misma. El presupuesto que se tiene en las últimas leyes de ingresos en la ciudad es de 1 millón de pesos y el ejercicio que se hace es cero en varios años consecutivos, cero. No se ha usado ese recurso para nada. Otro ejemplo que me parece que tiene un margen enorme de utilización es el predial. El predial todo el mundo se espanta de que es carísimo. ¿Cómo puedes comparar si el predial es alto o bajo? A nivel internacional se dice cuánto pesa el predial de un país respecto del Producto Interno Bruto. En países desarrollados esto anda arriba del 3% y algunos países escandinavos, europeos, rebasa el 5%. 5 o 6% del Producto Interno Bruto es el predial. ¿Cuánto representa en México? 0.17% del Producto Interno Bruto. Evidentemente, el primer indicador es que está tirado al piso el impuesto predial y es el recurso más evidente para poder hacer unas buenas finanzas públicas de las localidades de la ciudad, y en el caso concreto de la Ciudad de México. Este es el contexto que enfrenta la Ciudad de México, esta necesidad de financiarse, de buscar nuevas fuentes y que sean fuentes cada vez más amigables con la sociedad, porque estamos en una ciudad profundamente desigual, en donde tenemos que buscar mecanismos que en su aplicación permitan una cierta justicia social. Reflexiones por la ciudad.